el día de hoy tendría que ser esta sesión de descanso entre un seminario y otro, pero por esta falla técnica que tuvimos el fin de semana pasado, pues bueno, pensamos al menos tomar una parte del tiempo, si ustedes nos permiten, para poder concluir el seminario y de esta manera el próximo sábado continuar con un nuevo seminario. Así que agradezco a todas y a todos ustedes que nos podamos reunir. Y bueno, si recordamos la sesión pasada, estuvimos hablando sobre la gestión escolar, el liderazgo en la escuela, y no sé si a alguien le gustaría compartirnos qué recordamos, en dónde nos quedamos, maestra Carla. Hola, buenos días. Muy buenos días. Estábamos viendo algunas formas de gestión. Compartíamos dos lecturas que se realizaron en dos equipos. Cada equipo compartió lo que comprendimos de esas lecturas. Usted nos estaba comentando algo que ya después no logré comprender porque ya se cortó la señal, pero prácticamente en eso recuerdo que nos quedamos, que ya estábamos compartiendo esas lecturas, y usted comenzó también a hablarnos sobre el liderazgo escolar. Y en Y eso fue que... en eso se dio la falla técnica, ¿verdad? Ya no tuvimos Sí. oportunidad de concluir justamente esta discusión. Esa es la intención justamente de nuestra sesión, concluir esta sesión pasada. Básicamente estábamos ya acercándonos a las reflexiones después del ejercicio de lectura que ustedes habían podido realizar sobre los diferentes tipos de liderazgo en la escuela. Y bueno, si ustedes nos permiten, vamos a retomar ese punto, porque uno de los temas centrales que estuvimos nosotros revisando era justamente la conexión que daba entre la gestión y la administración en la escuela. Entonces, si ustedes nos permiten, vamos a retomar de ese punto en adelante y voy a permitirme compartir una diapositiva que tenemos preparada para ello. Les agradezco mucho si me confirman, si se puede ver allá. Sí, sí Ya. se ve. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, lo primero que comentábamos era recordar esta diferencia que hay entre el proceso de administrar y de gestionar, ¿sí? Que son dos procesos muy comunes, gracias, y que aparecen en la literatura educativa, sobre todo en aquellas personas que están interesadas en los procesos de dirección, en los procesos de gestión, en los procesos de administración de instituciones educativas, y que son ampliamente comunes. Pero vamos a hacer nuevamente un énfasis en poder diferenciar estos dos conceptos. Administrar como ese proceso de diseñar, de mantener el entorno, trabajando en grupos y buscando que los miembros de esos grupos, es decir, las personas, cumplan de manera eficiente los objetivos específicos. Esta es la definición de Kuntz, de Wehrich, pero la gestión, Casausus la define como esa capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, las personas y los objetivos superiores de la organización considerada. Entonces, desde esta perspectiva, desde estas dos definiciones de administrar y de gestionar, se puede observar claramente cómo la administración forma parte de la gestión. Pero la gestión involucra un proceso más amplio, ¿sí? Involucra un proceso más amplio. Y entonces,
Derivado de ello, nosotros hablábamos de que la gestión estaba compuesta por varios elementos, ¿sí? Un elemento, por ejemplo, es la planificación. Una planificación que en una escuela, en una universidad, muy probablemente recae en una dirección académica, en una subdirección académica, o en su caso, un departamento de planificación o de planeación. Muchas instituciones cuentan con este departamento, otras instituciones no. Otras instituciones cuentan con una dirección o una subdirección académica o una coordinación académica, porque hay muchas maneras de estructurar las áreas, y con ello es suficiente para que en esta área se lleve a cabo el desarrollo de plan y trabajo de las actividades de la escuela. Y debo decir que es una de las áreas más complejas, porque ahí se presenta la carga de atención a los estudiantes, a los padres de familia, pero también de organización en el día a día de las actividades académicas. Esta planificación que generalmente en la mayoría de las instituciones educativas está ligada también a la organización misma. Es decir, organización y planificación casi siempre están estructuradas en una misma área, ¿sí? Pero también es necesario la ejecución. Y ahí en la ejecución hay una participación importante, en el caso de la escuela, desde luego, de los profesores. Son los profesores quienes en la práctica, quienes a través de la práctica llevan a cabo el proceso de ejecución de todo eso, de todas esas actividades que en el área académica se han propuesto, ¿sí? Y después tenemos el control, ¿sí? Esto es muy interesante, el control, porque toda institución académica requiere también, desde luego, de eh, tener un orden, de tener un reglamento, de contar con una estructura que permite evaluar inclusive los resultados de la gestión. Entonces, el área de control es muy importante. En muchas instituciones educativas se llama control y evaluación. En otras instituciones educativas, este término de control subyace en la dirección general. En otras instituciones educativas, la idea de control está más ligada entre la dirección general y la dirección administrativa. Depende el tipo de estructura, depende el tipo de organización, pero en lo general, la mayoría de las instituciones educativas contemplan estos 4 procesos: la planificación, la organización, la ejecución y el control. Y entonces, hablábamos en la sesión pasada de una distinción que se da de manera natural entre, por un lado, la gestión educativa, ¿sí? Y por otro lado, la gestión pedagógica, ¿sí? La gestión educativa ligada a los procesos de cuáles son las políticas, cuáles son los métodos, cuáles son los medios para la producción del servicio educativo. Mientras que la gestión pedagógica está más ligada al desarrollo curricular, al trabajo con los docentes, a la metodología didáctica, a la evaluación educativa, a la investigación, a la innovación, a innovar en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, podríamos decir, en términos más generales, que cuando nosotros nos referimos a la gestión pedagógica, nos referimos a todas aquellas labores que el docente realiza. Y aquí tendríamos que especificar que hay funciones diferenciadas de los docentes. Por ejemplo, el docente de educación básica, cuya principal función es el desarrollo de la docencia, la praxis educativa. Ya en el docente de educación media superior, observamos que en los últimos años hay una tendencia a, por una parte, continuar el desarrollo de la práctica educativa, pero también a fortalecer un perfil de tutoría, de asesoría.
¿Y qué decir de la educación superior? Donde este perfil todavía es más amplio, ¿sí? En la mayoría de las instituciones educativas, de las universidades, observamos la figura del profesor investigador. Casi no se observa la figura del docente, sino la del profesor investigador. Y entonces el profesor investigador tiene aún más responsabilidades, porque además de llevar a cabo la praxis educativa, además de que en esta práctica educativa hay que conocer, igual que nosotros, dos niveles, tener una claridad sobre los planes y programas de estudio, participar en el diseño curricular, aplicar metodologías didácticas, aplicar evaluaciones. Además de eso, aparece la investigación y la innovación, que son la otra parte de ser profesor en la educación superior, es también ser un investigador, una investigadora. Entonces, podemos ver cómo esta gestión pedagógica engloba varios elementos. Pero aquellos que participan en la escuela dentro de la función directiva, como coordinadores, como responsables de área, como subdirectores, como directores, tienen aún una función más amplia, la gestión educativa. La gestión educativa, que como ya hemos discutido, es justamente una gestión que está en torno, que está alrededor justamente de la gestión pedagógica, ¿sí? Esta gestión pedagógica, que hacemos referencia al principio, cuya principal función es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero aquí debemos de ser claros en que esto es ligeramente distinto en cada nivel educativo. Para el nivel de educación básica, sí, se enfoca principalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cuando hablamos de la educación superior, habrá que ir dentro de esta gestión pedagógica el proceso de la generación del conocimiento, el proceso de investigación. Un momento, por favor, vamos a recibir a... bienvenido, maestro Jaime, un gusto que nos acompañe. Voy a volver a compartir pantalla con todos ustedes. Entonces, observamos esta diferencia importante entre ambas gestiones. Claro, la gestión educativa conlleva, ¿sí?, a no solamente observar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que podríamos decir que se encarga de generar todas las condiciones, las mejores condiciones posibles para que éste se pueda llevar a cabo. Y entonces, el gestor educativo o la gestora educativa se encarga de la organización, se encarga del control, se encarga de la dirección. Nos referimos entonces a que tendríamos que pensar todo aquello que el docente necesita para llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en la educación superior de investigación. Entonces, la gestión educativa involucra, por una parte, un trabajo académico, sí. Un trabajo de planeación y organización, sí. Pero también involucra un trabajo que tiene que ver justamente con la atención a las necesidades de la escuela. Un momento, por favor. Bienvenida, maestra. También involucra entonces este aspecto que tiene que ver con eh, atender las necesidades de la escuela, ¿sí? ¿Qué necesita el profesor para llevar a cabo su proceso de investigación? ¿Qué necesita el profesor para llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué necesitan las maestras y los maestros para poder formarse, para poder capacitarse, para cumplir las necesidades básicas de acuerdo a su salario, a sus honorarios, a sus prestaciones, etcétera? Entonces, como podemos observar, el proceso de gestión educativa
es un proceso que involucra la visión no solamente de una parte de lo que se hace en la escuela, sino de toda la escuela, sino de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. Y en este sentido, ahí nos quedamos la sesión pasada, hablábamos de que podemos pensar en diversos tipos de gestión, pero muy especialmente tendríamos que pensar, como dice Grimberg, en al menos dos tipos de gestión. Una gestión que está visualizada a corto plazo, en ese día a día, que busca atender las dificultades, los problemas, los conflictos, los procesos, de acuerdo a la función que cada persona tiene en la organización. ¿Sí? Este día a día, que es gestionado a través de las funciones de cada miembro de la escuela, de las responsabilidades, de las decisiones, y que en gran medida va derivada de una inercia institucional. ¿Sí? Esta es la gestión operativa. Es una gestión que busca resolver aquellos aspectos que se presentan en la escuela en el día a día. Pero, por otro lado, tenemos la gestión estratégica. Esta gestión estratégica que generalmente se hace desde la dirección o muy especialmente decimos desde la alta dirección. Y que verán, esto tiene que ver mucho con el liderazgo que se ejerce en la escuela desde la dirección. ¿Sí? En pensar a la escuela, no solamente hoy, sino en pensar a la escuela desde un mediano y largo plazo. Tener esta visión de perspectiva, tener esta visión general y tener esta visión de cuál es el futuro, de cómo, de qué pasos tenemos que dar para llegar a determinadas metas. Es una parte muy relevante porque esto, desde luego, permite a las personas, permite a las instituciones no solamente ir al día, sino que pensar en un mediano y largo plazo. Y desde luego, esto, esto solamente es posible, esto solamente es posible si se encuentra uno con un liderazgo apropiado en la institución, ¿sí? Si encontramos un liderazgo adecuado en la institución, es entonces que se puede llevar a cabo esta función. Y comentábamos entonces la sesión pasada de diversos tipos de liderazgo, ¿sí? Hablábamos de aquellos liderazgos compartidos, aquellos liderazgos más de corte democrático, aquellos liderazgos que algunos también llaman inclusive inclusivos, inclusivos porque en esta visión general de la institución se involucra a los actores de la institución, se involucra a los demás miembros de la institución y entonces se busca crear una gestión estratégica basada en una mirada más global, en una mirada más democrática. Ahora, este tipo de liderazgo que es ampliamente reconocido en diferentes espacios, tiene algunas ventajas, desde luego, pero también tiene algunas dificultades. Por ejemplo, una de las ventajas que ofrece es la idea de que todo miembro de la institución se sienta incluido. Y esto, desde luego, va a permitir un desarrollo de un mejor trabajo en equipo. Esto va a permitir que las personas que participan en la institución se sientan atendidas, se sientan que conforman parte, pues, de ese equipo y que las decisiones que se toman en la escuela, en esas decisiones, las personas participan. En esas decisiones, las personas son actores y la escuela se ve entonces como una comunidad donde todos los miembros son importantes, ¿sí? Donde todos los miembros son importantes. Hay una serie de metodologías
que proponen este tipo de liderazgo. Probablemente han escuchado hablar de aquella metodología donde el liderazgo se ejerce en una pirámide inversa y donde es desde el director, desde la dirección, desde la directora, que se prestan a las funciones más elementales dentro de la institución y cuya principal función es tratar de atender, de apoyar, de incentivar la participación en todos los miembros de la institución. Ahora, en muchas ocasiones el liderazgo no se ejerce así. En muchas ocasiones el liderazgo se centra exclusivamente en una participación de un determinado equipo de la escuela, ¿sí? Este segundo tipo de liderazgo no es exactamente un liderazgo participativo o democrático, pero en muchas ocasiones le llamamos liderazgo de corte selectivo y también participativo. Esto ocurre cuando desde la dirección, por ejemplo, se designa a un conjunto de personas que por sus habilidades, por sus conocimientos, por sus experiencias, pueden contribuir a la toma de decisiones. Un ejemplo de ello es los gobiernos. Los gobiernos generalmente ejercen un tipo de liderazgo selectivo participativo. Es decir, ellos designan a un comité que asesora en la toma de determinadas decisiones en educación, en ciencia, en política, etcétera. ¿Sí? Hay una designación conforme a comités y a personas. Y después tenemos un tercer tipo de liderazgo que en muchas ocasiones este tercer tipo de liderazgo, debo mencionar, ha sido ampliamente analizado y criticado porque posee también aspectos positivos, algunos aspectos negativos. em, el liderazgo de corte más absolutista o autoritario. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a aquel caso en el que el director, la directora, decide ejercer plenamente el control de las actividades escolares y decide hacerse responsable únicamente él o ella de la toma de decisiones. ¿Sí? Este liderazgo ha sido, por una parte, posee una crítica, ¿sí? Y la crítica que posee es que en muchas ocasiones no permite el desarrollo del equipo, no permite el desarrollo del trabajo en equipo en las instituciones educativas, ya que se prioriza la toma de decisiones del director o la directora. Pero por otro lado, en muchas ocasiones no siempre se plantean las condiciones para poder ejercer un liderazgo democrático. Ahí hay una limitante que también aparece en este liderazgo democrático participativo. Porque en muchas ocasiones, entre más grandes son los equipos, es un poco más complejo la toma de decisiones. Es más compleja porque desde luego se enriquece la diversidad, pero a veces esa diversidad limita la eficiencia para tomar decisiones. ¿Sí? Es decir, que en muchas ocasiones quien ejerce la gestión escolar no solamente usa un tipo de liderazgo, sino que para distintos momentos puede utilizar tres liderazgos. Para cierta toma de decisiones puede tomar una visión mucho más autoritaria, mucho más independiente. Para otra toma de decisiones puede tal vez seleccionar comités, seleccionar grupos de apoyo, seleccionar concejales, y para otras decisiones puede invitar a toda la comunidad a participar. ¿Sí? Esta visión, esta última visión, como ustedes pueden observar, involucra diferentes tipos de liderazgo en diferentes momentos. Y podríamos decir que un líder educativo o algunos de los líderes educativos exitosos que conocemos en México generalmente utilizan en distintos momentos estos liderazgos. Muy bien. Entonces podemos decir desde el liderazgo, desde la gestión educativa, para con las escuelas, para con la gestión en la escuela. Bueno, voy a volver a compartir pantalla y voy a mostrar
A ver si se puede ver ahí. Algunas recomendaciones que en términos generales, algunos autores, particularmente aquí citamos a Horacio Barrera, recomiendan para la gestión de servicios educativos. Y bueno, lo primero es tener mucha claridad sobre cuáles son los productos educativos. Y verán, esto es muy importante, porque en muchas ocasiones las instituciones educativas poseen una dinámica muy amplia, tan amplia, eh, tan llena de actividades, que a veces podríamos olvidar cuál es la función esencial en nuestras actividades. ¿A qué es a lo que me refiero de manera muy concreta? Al hecho de que en muchas ocasiones olvidamos la esencia de nuestra función, ¿sí? Y es importante siempre eh, conservar esta idea. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿A qué nos debemos? Y los demás aspectos, otras funciones en la institución seguramente son importantes, pero pasan inmediatamente a un segundo punto de relevancia. Y hago este comentario porque probablemente la principal función de las instituciones educativas es justamente la de la práctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, creo que alguien ha participado, pero como saben, Google Meet no nos permite ver desde acá. Pero si alguien tiene algún comentario, adelante, de viva Gracias, voz, por doctor. favor. Sí, era yo. Una disculpa. Es que no me quedó bien claro el autor al cual estaba haciendo referencia ahorita que nos estaba platicando sobre esto. Ah, claro, claro. Las recomendaciones son de Horacio Barrera. Este es el autor. Él es autor de varios libros sobre la gestión educativa y, bueno, lo hemos tomado como base para este conjunto de recomendaciones. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Y bueno, la primera recomendación es justamente no olvidar cuál es la esencia de nuestra labor, ¿sí? Que esto es muy importante, ¿no? Porque, bueno, si somos, si somos una escuela, la labor esencial es tener y llevar a cabo la práctica docente. Entonces, esto significa que hay otra serie de actividades que están inmersas en la comunidad escolar. Actividades importantes, pero que son actividades secundarias, ¿sí? Si hay un festejo patronal, es una actividad importante para nuestra comunidad, pero tal vez no podemos perder semanas de clase por participar en el festejo patronal. Si celebramos distintas actividades sindicales, académicas para profesores, etcétera, son importantes, desde luego que sí, pero debemos de buscar ese equilibrio de tal manera que no ocurra que ponemos más atención a estas actividades secundarias que a nuestra actividad primaria. Esto es muy relevante, el no perder, digamos, la esencia de cuál es nuestra función prioritaria. Si hablamos de un centro de investigación, pues nuestra principal función es la formación y es la investigación. Y entonces lo natural ahí es que las personas escriban, que las personas comuniquen sobre lo que escriben y desde luego no confundirse con otras funciones que pueden ser importantes, pero que no son la función esencial. ¿Sí? Esto es sumamente relevante. La primera recomendación que hace este autor. Y desde luego, aunado a ello, podemos entonces pensar en la evolución de esos productos educativos. ¿Sí? ¿Cuál es la evolución? ¿Cómo nosotros pensamos que los productos educativos que ofrecemos pueden ser en los siguientes años? Nuestro producto educativo esencial en las instituciones educativas son nuestros alumnos, son nuestros egresados. Entonces tendríamos que pensar sobre los conocimientos, sobre las habilidades, sobre las actitudes que tienen nuestros egresados.
Y si estas actitudes, si estas habilidades, si estas capacidades, si estas competencias en lo general están siendo suficientes, ¿sí? Si nuestros alumnos de primaria tienen buenos resultados cuando ingresan a secundaria, si nuestros alumnos de secundaria tienen buenos ingresos al elegir una escuela preparatoria, si aquellos egresados de preparatoria tienen éxito al decidir, al participar en su formación superior, si aquellos egresados de educación superior pueden colocarse en instituciones educativas que les permitan desarrollar sus habilidades profesionales, bien sea en el sistema educativo nacional, bien sea en universidades públicas o privadas, etcétera. Entonces, tenemos que estar evaluando ese producto. Tenemos que estar midiendo los alcances. Esta es la razón por la cual muchas instituciones tienen un seguimiento a egresados, porque es una forma de observar si los procesos de formación que se han llevado han sido eficaces. Y cuando me refiero a si han sido eficaces, hay que entender que hay muchos procesos que ahí impactan la calidad de nuestros egresados. Desde la práctica docente, desde el papel que jugamos las maestras y los maestros, desde el papel que juegan los planes y programas de estudio, porque puede haber muy buenos profesores, pero si los planes y programas de estudio forman a estudiantes que no tienen las habilidades que la universidad o que la sociedad reclama, pues tampoco se llega a esa meta. O si desde un punto de vista organizacional se pudieron realmente desarrollar estas habilidades, es decir, se llevó algún tipo de práctica. También si los estudiantes cumplieron con los requisitos académicos de su desarrollo cognitivo y aptitudinal, es decir, si aprobaron las asignaturas, etcétera. Hay una serie de aspectos que están involucrados ahí y que tendríamos que considerar para poder evaluar la calidad de nuestros egresados, las habilidades de nuestros egresados. Y desde luego, esto nos da una perspectiva del funcionamiento de nuestra escuela. Si imparto una licenciatura, una ingeniería, y mis egresados no tienen trabajo, y mis egresados son rechazados en diversas empresas públicas o privadas de esa área de formación, pues entonces tengo que cuestionar qué tipo de formación estoy dando. Si participo en la formación de docentes y mis egresados en su mayoría no logran quedar en los procesos de ingreso al servicio profesional docente, también tengo que cuestionarme sobre qué formación estoy dando. Si estoy impartiendo un curso para una meta específica y esa meta es evaluable y muchos de mis estudiantes no logran superar esa meta, tengo que reflexionar sobre mi curso. ¿Sí? Entonces, esta reflexión es muy importante porque nos permite siempre la mejora. Ahora, la reflexión, ¿cómo se hace? A través de un proceso de evaluación. ¿Sí? A través de un proceso de evaluación. El seguimiento de egresados también tiene que involucrar un proceso de evaluación donde los egresados, después de su experiencia, después de cierto tiempo, pueden evaluar lo que la institución dejó en ellos. Y claro, esto requiere de esa cercanía de la institución con sus egresados. Otro aspecto que hay que considerar, desde luego, es, además de este seguimiento, pues pensar en cuáles nuevos productos académicos se pueden desarrollar, ¿sí? Y cómo los productos académicos evolucionan, cómo las carreras, la formación va transformándose. Y aquí vamos a tener pues una gran variedad de escenarios, porque por una parte tenemos aquellas instituciones educativas que devienen de los planes y programas oficiales y donde su evolución va de manera sistemática ligada a la transformación que vive el sistema educativo. Pero también tenemos aquellas otras instituciones que
son autorizadas por la autoridad educativa, pero que pueden tener un funcionamiento independiente y que a estas instituciones les va a dar cierto margen para que de manera constante estén siempre en un proceso de evaluación, en un proceso de mejora, en un proceso de reestructuración. Y finalmente tenemos aquellas instituciones autónomas al sistema educativo nacional. Aquellas instituciones que generalmente son universidades o centros de investigación que tienen la capacidad de tomar decisiones propias sobre sus planes y programas de estudio. Entonces, la perspectiva de este segundo elemento es siempre estar pensando en futuro, en qué propuestas nuevas, qué adecuaciones podemos hacer a lo que ya tenemos o qué nuevas propuestas podemos crear. Y claro, un tercer elemento sería la planificación estratégica, ¿sí? Esta planificación estratégica que nosotros la podemos pensar justamente desde la gestión estratégica. ¿Cómo veo a mi institución? ¿Cómo veo a mis estudiantes? ¿Cómo veo a mis docentes? ¿Cómo veo mi infraestructura? ¿Cómo veo mi servicio educativo? ¿Sí? En un mediano y largo plazo. Generalmente estamos hablando de plazos a 5 años, a 10 años, a 15 años. Y esa mirada es muy importante porque me permite entonces fijar metas, me permite entonces fijar tiempos. Bueno, yo soy una institución de educación superior que tengo un programa de licenciatura, pues tal vez en 5 años puedo tener como meta tener un programa de maestría. Tal vez en 10 años tengo la meta de tener un programa de doctorado. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos que debo de seguir para construir estos programas? Bueno, entonces, esto nos da una línea de tiempo, nos da una línea de organización, nos da una línea para planificar. Y una vez que planificamos, para invitar a colaborar a un grupo de personas en el desarrollo de estos nuevos proyectos. Esa es justamente la intención de la gestión estratégica. Un cuarto elemento, desde luego, es el considerar siempre herramientas metodológicas en la gestión educativa, ¿sí? Pensar siempre que la gestión educativa puede desarrollarse a través de tener proyectos y actividades que son consideradas a una programación, a un presupuesto, que tiene objetivos claros, pero que además nos permite invitar a parte de nuestros colegas, a parte de nuestro equipo, a participar. Pero esto solamente es posible si contamos con esas herramientas metodológicas. Entonces, un aspecto que Horacio Barrera considera siempre es que la clave del éxito en la calidad profesional consiste en la formación de los docentes, consiste en la formación del personal de la escuela, ¿sí? Entonces, hay que llevar a cabo procesos de evaluación, llevar a cabo procesos que nos permitan obtener información, que nos permiten retroalimentar para poder conocer cuáles son los resultados de nuestro servicio educativo. Pero una vez que se hace esto, hay que brindar metodologías, equipos, herramientas pedagógicas para que las maestras, los maestros, el personal administrativo, el personal de apoyo pueda alcanzar esas metas. La formación especializada es clave del éxito en las instituciones educativas. La formación de docentes, la formación en el área de gestión, la formación en el área administrativa. Y vean que digo, también en el área de gestión, en el área de dirección es sumamente importante, porque en muchas ocasiones las personas que se desarrollan en la dirección no tienen una formación en la gestión educativa. Y entonces es importante que las personas puedan, utilizando toda esa experiencia que poseen, puedan potencializar sus habilidades directivas. Pero también los docentes deben de desarrollar sus habilidades docentes, sus habilidades como investigadores y el demás personal de la escuela.
Entonces, la formación es uno de los aspectos más importantes y que más enriquecen a la institución. Pero aquí insisto, la formación especializada. Y cuando me refiero a la formación especializada, me refiero a la formación que necesito de manera específica. A la formación que necesito de manera específica. Porque en muchas ocasiones sí se da la formación, pero se da a través de ciertos círculos muy globales, muy abiertos, que resultan útiles, pero que no siempre son efectivos. ¿Sí? Entonces, la necesidad del Departamento de Finanzas y Administración de la escuela es diferente de la necesidad de los maestros. La necesidad del cuerpo directivo en formación es diferente a la necesidad del equipo de apoyo. La necesidad de los docentes de tal grado o de tal programa de licenciatura es diferente a la de otros docentes. Entonces, la formación debe de ser específica por grupos de atención específico para potencializar ahí sus habilidades. Y claro, hay aspectos globales que son interesantes, pero no siempre debe de ser una formación globalizada. Por otro lado, el tercer elemento que hay que incluir en este aspecto que tiene que ver con el servicio profesional es la motivación, ¿sí? La motivación es un elemento sumamente importante. Y en este papel de la motivación, el director, la directora juegan un papel crucial. Hay estudios que demuestran que la motivación no necesariamente es siempre económica. Puede ser económica, porque hay instituciones que manejan incentivos, bonos para docentes o para personal educativo con resultados extraordinarios. Pero no siempre es lo económico, porque también no siempre lo económico está a la mano. La motivación a veces se puede alcanzar en la relación que se establece con las personas, en cómo la dirección ejerce relación con cada uno de los miembros de la institución, pero también con el reconocimiento al trabajo. Un reconocimiento al trabajo, es decir, un reconocimiento que también a veces proviene de un programa de estímulos y de reconocimiento al trabajo de los docentes, del personal directivo, del personal administrativo, del personal de apoyo. ¿Sí? El reconocimiento en el sector educativo es un elemento sumamente importante. Entonces, hay que buscar la motivación de cada uno de los miembros de la escuela, hay que dar capacitación, hay que desarrollar esas competencias necesarias. Por otro lado, también tenemos que pensar que en las instituciones educativas, ¿sí?, son los docentes, son las maestras, son los maestros quienes esencialmente producen el servicio. Y entonces, el área administrativa, el área de apoyo, el área de dirección, tiene como principal función apoyar y facilitar la labor docente. Y este aspecto que estamos mencionando, deberá de quedar siempre muy claro para quienes participan en la función directiva, en la función administrativa. Los importantes en la escuela son las maestras y los maestros, porque es a través de las maestras y los maestros que se produce el servicio educativo. Y claro, el personal de apoyo, el personal administrativo, el personal directivo, buscan apoyar, contribuir al desarrollo de este servicio a través de su gestión. Y claro, es importante que el desarrollo de los planes, de los proyectos educativos, se conviertan en perspectivas más de corte institucional. Es decir, es importante que aquellas ideas que las maestras, que los maestros, que los miembros de la comunidad educativa planteen puedan compartirse en proyectos institucionales. Esta también se convierte en una de las formas en las cuales
se puede justamente alcanzar una gestión educativa de calidad. En nuestro país, particularmente, se plantea la idea de que de la gestión pedagógica, de esta gestión que está basada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se tiene una gestión escolar, después se tiene una gestión institucional y finalmente, desde las autoridades educativas, se tiene una gestión educativa estratégica. Esta es básicamente la organización. Entonces, bueno, esto que hemos dialogado tiene que ver esencialmente con una visión mucho más amplia que se ofrece a nivel internacional desde la Organización de las Naciones Unidas, particularmente desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿sí? Donde la gestión educativa se propone como un medio fundamental para alcanzar una educación de calidad. Una educación de calidad que esencialmente va a atender estos 7 aspectos. El primero, que la educación se convierta en un medio para combatir la pobreza, ¿sí? Segundo, que la educación empodera a las personas, que les da poder, les emancipa con respecto a sus habilidades, a sus derechos, a sus saberes, y entonces le da elementos a las personas para alcanzar la independencia, para alcanzar la libertad, ¿sí? Tercero, que la educación prepara a las personas para el cambio, que la educación contribuye a desarrollar una democracia y que promueve sociedades pacíficas, que la educación es un derecho humano, pero que también es un bien público, ¿sí? Que la educación es indispensable, ¿sí? Para alcanzar, para tener un desarrollo sustentable y que además aprendemos a lo largo de la vida. Entonces, la gestión educativa busca o debería de buscar siempre una educación de calidad y una educación de calidad pues debe de atender estos aspectos que la UNESCO considera como primordiales. Bueno, pues a mí me gustaría concluir en este punto. Y bueno, antes del espacio de las preguntas o los comentarios que vamos a dejar, quiero agradecerles que se hayan conectado esta mañana para complementar aquella sesión de clase que por una falla técnica no se pudo culminar. Y bueno, agradezco que nos hayan acompañado. Había comentado al principio de esta sesión que era una sesión más breve, atendiendo justamente complementar la sesión pasada, ya que este era el sábado, digamos, de descanso entre un seminario y otro. El próximo sábado se inicia un nuevo seminario. Y bueno, ahora sí, quedo atento para sus dudas, para sus comentarios. Maestra Mónica Quesada, adelante, por favor. Gracias, doctor. Sí, buenos días a todos mis compañeros. Bueno, creo que las clases que hemos tenido de gestión educativa a lo largo de estas semanas de trabajo, en lo personal, le comento, han sido muy enriquecedoras, porque si bien es cierto, estoy iniciando un nuevo proyecto, justamente tengo que cuidar todos estos aspectos, los cuales usted ha estado mencionando, para que el producto que se oferta realmente sea un producto de calidad, siempre estar cuidando el bienestar de mis estudiantes y justamente que tengan cabida en la escuela de medicina. Entonces, creo que en mi caso, lo comento a título personal, sí ha sido muy enriquecedor la clase, he estado tomando las anotaciones pertinentes y bueno, estoy lista para el trabajo final que se nos asigne. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Mónica, le agradezco mucho. Sí, por ejemplo, en este caso específico,
Un método de evaluación, desde luego, es este resultado efectivo, ¿no? Los estudiantes logran ingresar a la Facultad de Medicina, no logran ingresar. Identificar cuáles pueden ser las causas, por ejemplo, siempre vamos a poder tener algunos porcentajes, ¿no? Entonces, es importante aquí mencionar, a veces muchas instituciones, bueno, es que nuestro porcentaje ya es arriba del 80%, entonces ya es muy satisfactorio, ya no medimos. No, es importante medir. ¿Qué pasó con ese 20%? ¿Qué pasó con ese 30% que no logró ingresar? Y claro, entender que hay aspectos que van a ser de nuestra responsabilidad, pero también hay aspectos que son de responsabilidad del estudiante, ¿sí? Si el estudiante faltó al curso, si el estudiante no se preparó, si el estudiante decidió no seguir las sugerencias de sus profesores, es muy importante, ¿no? Si estamos en una institución educativa, bueno, es que el estudiante sí se presentó al servicio de ingreso al servicio profesional docente, pero no llevó su documentación, no se preparó, eh, no pudo atender todos los aspectos que el proceso de evaluación solicitaba. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos observar, decir, bueno, ¿qué parte es mi responsabilidad por el producto educativo, por el servicio educativo que ofrezco? ¿Y qué parte también es el usuario? ¿Quién decide, sí, no cumplir cabalmente con los requerimientos? ¿Sí? Esto es sumamente importante. ¿Sí? Y en muchas ocasiones uno puede ingresar a situaciones complejas, quiero decir, porque cuando un estudiante, vamos a suponer, no cumple con los requisitos mínimos, siempre va este cuestionamiento, ¿debe aprobar o no debe aprobar? ¿Sí? La exigencia es una característica de la educación de calidad. Y ahí vamos a encontrar una discusión. No buscamos que sea este espacio para ello, pero sí dejo este, este granito de arena para todos, porque hoy en día hay perspectivas educativas eh, que proponen que la evaluación pueda tener un papel cada vez menos efectivo en la práctica docente. Es decir, que casi no existan procesos de evaluación. Y esta visión de la educación para todos, esta visión de casi una educación libre, se interpreta desde esta perspectiva en muchos lugares, en muchas instituciones educativas. Pero esto tiene ciertas consecuencias. Y tiene consecuencias porque entonces las instituciones educativas están más interesadas en muchas veces por cumplir ciertos índices de efectividad que las autoridades educativas leen estos índices de efectividad no con respecto a la calidad, sino con respecto a la eficiencia, es decir, que el número de estudiantes que ingresan sea casi igual que el número de estudiantes que salen. Y si usted cumple con este número, su institución, de acuerdo al organismo operador, está cumpliendo. Pero tal vez si somos más profundos tendríamos que decir, cumplir con este número, ¿qué significa? Significa que todos los estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus habilidades, sus aptitudes de acuerdo al plan y programa de estudios. O tal vez significa que estamos permitiendo que estudiantes que no cumplen con la calidad requerida, con las habilidades, sean aprobados. Y entonces estamos aceptando la aprobación de un estudiante que en términos profesionales, si es a nivel universitario, o que en términos escolares, si es en primaria, secundaria, preparatoria, va a tener dificultades en el siguiente grado. Y probablemente el siguiente grado no pueda aprobar, porque no desarrolló plenamente las habilidades, los conocimientos, las aptitudes que tendría que haber desarrollado en este momento, en este grado correspondiente. Hay quienes tienen una opinión, como ya he comentado, muy abierta de que se debe aprobar, pero también hay quienes dicen, no, no debería de aprobarse. Probablemente esa política educativa no sea la más adecuada para generar calidad.
Pero bueno, esto será una discusión en otro momento. Solo lo dejo a modo de comentario. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta antes de hablar de este trabajo final? Muy bien, bueno, si no hay preguntas o comentarios, el trabajo final será un trabajo eh, un poco de corte descriptivo, ¿sí? Vamos a hacer una reflexión desde nuestra institución educativa, ¿sí? Ya hemos hecho algún ejercicio, si recordamos, hemos realizado al menos 2 ejercicios. Un ejercicio donde hablábamos eh, de alguna técnica de gestión, otro ejercicio donde hablamos de la gestión estratégica desde una mirada más personal, nos situábamos en quienes somos, nos situábamos en quienes aspiramos a ser, en las metas que buscamos en los siguientes 5 años y cuáles son esos pasos que ahora nosotros tendríamos que desarrollar. Pero esta tercera actividad eh, va a basarse en nuestro papel en la educación, ¿sí? En la institución donde nosotros trabajamos. Puede ser una universidad, puede ser una escuela, puede ser una consultoría, puede ser un área administrativa en el campo de la educación, en la institución en la que ustedes laboran, y que ustedes se hagan una pregunta. ¿Cómo se ejerce el liderazgo en mi escuela? ¿Sí? ¿Cómo se ejerce el liderazgo en mi escuela? Que ustedes puedan hacer una descripción propia, personal, una interpretación de ustedes. Una descripción que puede quedar en una cuartilla, no tiene que ser mucho más amplia, donde ustedes puedan caracterizar el tipo de liderazgo que se ejerce en su escuela. ¿Es un liderazgo democrático? Y si es democrático, descríbelo. ¿Por qué dices que es democrático? ¿Es un liderazgo autoritario? Bueno, descríbelo. ¿Por qué dices que es autoritario? ¿Es un liderazgo de corte inclusivo o participativo? Descríbelos. ¿Por qué consideras que es de corte inclusivo participativo? ¿Es un liderazgo de corte selectivo, basado en comités, en comisiones, en coordinaciones, en asesorías? ¿Por qué? ¿Sí? Es decir, vamos a tratar de describir el tipo de liderazgo que se ejerce en la escuela, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la relevancia de describir en una cuartilla el tipo de liderazgo que se ejerce en la escuela? Pues que al describir ese tipo de liderazgo, de alguna manera, estoy diciendo cómo se ejerce la toma de decisiones en mi escuela. Y bueno, no buscamos acá abundar si esto es correcto o es incorrecto, pero puede quedar a una reflexión propia. Decir, bueno, la manera en la que se toman las decisiones en mi escuela, ¿será la más adecuada? ¿Será que una persona tiene la capacidad de poder decidir lo que todos necesitan cuando es autoritario? ¿Será que todos debemos de participar en la toma de decisiones y entonces damos pie a que todos participen, quienes tienen buenas razones y quienes no tienen buenas razones o buenos argumentos? ¿Sí? ¿Será que entonces el liderazgo es mejor cuando las decisiones se toman a través de comités especializados? No, hagamos esta reflexión todos, ¿sí? Es un ejercicio simple que busca concretizar lo que hemos visto, pero que esperamos también a título personal pueda ser interesante. Bueno, pues este sería entonces nuestro ejercicio de cierre de seminario. Y bueno, tendremos 8 días para entregar este ejercicio porque el próximo sábado inicia un nuevo seminario y bueno, lo atenderá desde luego otro profesor. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? Maestra Ingrid, adelante, por favor. Un gusto saludarle. Sí, hola, buenos días a todos. Gracias igualmente. Doctor, Buenas días. el trabajo se lo enviamos nuevamente al correo a donde enviamos los otros trabajos. Sí, por favor, si son tan amables, pueden enviarlo al correo. Lo escribo aquí mismo en el chat ¿Ya, doctor? para todos.
Sí, sí, maestra Ingrid, puede enviarlo al correo electrónico y lo escribo aquí mismo, administración arroba ciematemáticas.org, ¿sí? Ya lo enviamos allá al chat, entonces ahí podemos desde luego compartir este trabajo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, pues si no hay No, preguntas, yo les gracias. agradezco.